No tengo ni la menor idea de qué trajiste hoy, así que te tiro un pie. Javi, ¿cómo andás? Muy bien, la verdad. Esta semana es muy especial para los argentinos, en particular el día de mañana, 30 de octubre, ¿no? Sí. Una efeméride muy importante, que es el nacimiento, un nuevo aniversario del nacimiento de Diego Armando Así Maradona. es. Uno de los ídolos más populares y más grandes que ha tenido la historia argentina. Tengo que hacer una denuncia. En Wikipedia, si te metes en la fecha 30 de octubre, en nacimientos no está Maradona. Así que si hay alguien que está editando ahora a Wikipedia... Qué raro. Sí, no, me pareció muy Mala extraño. leche, ¿no? Lo busqué en acontecimientos incluso y no estaba, así que si alguien puede ahí cambiarlo, porque yo no tengo ni idea, así como parezco joven, al mismo tiempo soy un señor grande con la No, y tecnología. tenés que loguearte, creo, no, no Sí, es tan fácil. no sé cómo es. Pero bueno, hay 1000 historias alrededor de Diego y a mí lo que más me gusta son lo relacionado con marcas, ¿no? Porque creo que ha sido uno de los personajes más carismáticos, más populares y más marketinero, Sí. además de la historia argentina, porque se han hecho un montón de productos con su nombre. Él ha estado en un montón de publicidades. Yo recuerdo muchísimo una casa de comidas rápidas, una gaseosa cola. Sí, sí. Me acuerdo de una de las primeras publicidades. Él estaba, creo que era muy joven, por ejemplo, esa de ahí arriba. Él está, una marca de pasta de dientes. Por Desde ejemplo. ahora, asegure su higiene bucal fuera de casa. A mí me encanta la de la foto con dedicatoria impresa. Es que lo tenía era muy buen la comedor casa de el rollo. Diego. Sí, la sonrisa. Muy buen vendía. comedor. Como loco, el bingo, o sea, la pasta, creo que fue uno de los últimos negocios. Agfa le ofrece gratis una foto con dedicatoria impresa de Diego Armando Maradona por cada rollo de Agfa color 100. Me da mucha nostalgia el tema de los rollos de foto que yo tenía en la esquina Sí. de la casa de mis viejos, una casa de revelado. Sin embargo, no. Fideos Maradona es buena, Sí, Fideo bueno, Diego. esta fue la última que firmó. Es más, subió la foto a la presentación en su último cumpleaños, antes de Mirá. ser internado. La historia también es bastante linda. Sin embargo, yo quería hablar quizás de uno de los productos... Vino tinto el Diego debe ser. sí. Ya tengo resaca ya de pensarlo, digamos. No tengo del todo claro que ese haya sido oficial igual. Me parece que fue como una versión así que salió El Diego, al sí, pasar. sí. El Diego. Yo quiero hablar de quizás uno de los productos más nostálgicos o más populares que ha tenido Maradona, que acá cuando se lo mencioné a Juli Marini se entusiasmó muchísimo con esta historia, que tiene que ver con las golosinas y en particular con el alfajor. Diego Maradona, sí, me acuerdo. que ha sido quizás algo que los nostálgicos, ¿no? en los 80 y 90 recuerdan muchísimo. Yo no llegué a probarlo, no llegué a verlo, era muy chico, pero he escuchado tantas historias que me puse a investigar y la verdad tiene un trasfondo bastante interesante en la historia del alfajor. Para mí era medio como gusto a Guaymallén, digamos, ese. Era bastante popular, medio como un hacho, ¿no? No es que era un normal, alfajor sí, sí. muy elaborado, pero tiene una buena historia y además voy a hablar también de qué está pasando hoy con esta marca, porque hay algunas novedades. Empecemos por año 1980. Para ese momento, Diego ya era una estrella muy prometedora del Sí. fútbol argentino, ¿no? Porque ya había debutado en Argentinos en el 76, Sí. en la selección en el 77. Tenía 20 años. Tenía 20 años, sí, mundial además sub-20 Japón, en el 79 es campeón. Y en los 80 había un señor en la tribuna de Argentinos Juniors que es que se llama Jorge Fisbein, que él había estudiado sociología, después se había dedicado a la fotografía, en particular mucho en el mundo de la música. Ahí vemos algunas fotos que le sacó a Charlie Spinetta, a Sui Generis. Sí. Y en la tribuna de Argentinos lo ve a este chico haciendo jueguitos, jugando, y dice, che, esto promete. Así, viste, como Nike con la Air Jordan, que Sí, tenía sí. 21 años, fichada por los Chicago Bulls. Y dicen, vamos a hacer algo con esto. Bueno, este señor Jorge Fisbein lo que quería hacer en verdad era unos cortos animados con algún personaje fuerte que le dé mensajes positivos a los chicos, ¿no? Que cuente sobre lavarse los dientes, sobre cuidar Claro. el planeta. Y lo ve a este chico Diego Maradona de 20 años y entonces se reúne con el entonces manager de Diego, Jorge Sitterspiller, Sister Piller, y claro. con Don Diego. Y les dice, cuando este chico gane su primer mundial, tiene que tener un personaje infantil que dé mensajes positivos a los niños y además merchandising. Claro. ¿No? Porque siempre hay que tener la visión de negocios. Pero verás lo visionario que fue, que Diego solamente tenía 20 años y ya se aseguró la marca Diego Maradona en ese momento, firman la licencia. Ah, mirá. El tema... Ya había ganado igual el Mundial Sub-20. Sub-20, claro, sí, estos años 80-81 se estaba por dar el traspaso de Diego a Boca.
Pero lo que pasaba era que él quería desarrollar estos cortos animados y no había tantos estudios de animación en Argentina. Por lo tanto, viaja a Brasil. ¿A ver a quién? Al señor Mauricio de Souza. Quizás no lo conoces, pero es el Walt Disney brasileño o el García Ferré brasileño, claro, si le queremos decir de alguna manera. Él había creado una tira cómica muy popular en Brasil en los 60 y 70, que era Turma da Mônica, que tenía este personaje, por ejemplo, Cascao, que es el que inspiró el corte de Ronaldo en el Mundial 2002, por si alguno se lo preguntaba a la refe. Justamente Ronaldo se hizo el corte inspirado en Cascao. Mira. Y en el 76 este señor de Souza había hablado con Pelé porque quería hacer un cómic con Pelé justamente para dar mensajes a los niños. Pelecinio. Claro, pero Pelé le dice, bueno, voy a ser yo adulto. Él dice, no, vas a ser una crianza. Claro. Pelecinio, que si lo vemos... No era muy parecido, la verdad, a Pelé. O sea, no. El dibujo no hacía tanta referencia, pero había sido también bastante popular. Entonces, Fishbane se asocia con este señor Pero de Souza. tenía algo del Pelé juvenil que era orejón. Puede ser. El Pelé joven, el Pelé del que gana el Mundial del 58, tenía las orejas así. Claro, No sé si se las opera después o qué, pero era... No sé, bueno, pero para la época en la que sale Peleciño, Pelé ya era multicampeón, Libertadores, claro, pero el Pelé joven era orejón. Sí. Entonces ese era Peleciño. El señor de Souza y Fishbane se asocian y el brasileño charla con Diego y crea este personaje para cómics de Dieguito. También como ¿En qué año, perdóname, el brasilero? ¿El Peleciño o el Peleciño? El Peleciño es del 76. Claro. Mirá. Y cuando empiezan a trabajar con Diego ya es en los 80. Claro. En los 80 justamente crea el personaje de Dieguito, pero crea también como todo un grupo de amigos de Dieguito, inspirado un poco en los amigos de Diego del barrio, ¿no? El tema es que ellos estaban buscando el timing perfecto. O sea, ellos querían lanzar el personaje cuando sea el pico de popularidad. Entonces Diego después pasa a Boca, pasa al Barcelona, pasa al Napoli, llega el 86, justamente el pico de consagración. Sí. Y después del partido con Inglaterra se anuncia el lanzamiento de la tira cómica de Dieguito Maradona, que la vemos ahí a la izquierda. Ese es el Dieguito Maradona de Mauricio de Souza, el brasileño. Y lo anuncian después de Inglaterra, o sea, el pico de popularidad de Diego. Después, obviamente, sería campeón del mundo. El tema también es que hay como ciertas diferencias en cuanto a la visión de negocios entre Don Fishbane y el Walt Disney brasileño. El señor de Souza en ese momento dice que justamente por algunos temas personales termina cediendo lo que era su personaje, no lo usa más, lo deja, que a mí me parece un poco raro porque la verdad, si tenés, ellos decían en la previa que tenían una mina de oro en las manos, en una revista brasileña llamada Placard, en el 86, me resulta raro que de la noche a la mañana vos lo dejes y lo cedas. O acordaron una guita abajo de la mesa. Exacto, puede ser. Y dijeron, dame esto. No digamos nada, con esto estoy bien, si yo ya estoy grande, yo solo quiero disfrutar, no me vengas con quilombo. Sigue vivo el señor de Souza. Los hijos ahora tienen un estudio también muy importante. Todavía está contando la guita. Y sí, bueno, de Turma da Mônica vendió más de 1.000 millones de cómics. Claro. Así que imagínate. ¿1.000 millones? Sí, 1.000 millones. Entonces Fishbane decide armar como su propio estudio de animación, pero lo que necesitaba también era un sponsor, necesitaba una marca que lo ayude justamente a financiar todas estas animaciones y que además le consigan o lo ayuden a tener el espacio en la televisión. Y así se encuentra con Bagley, que además hay como un match ahí porque justo el gerente general de Bagley en ese momento había sido exjugador de fútbol o había jugado por lo menos en inferiores. Entonces es como que entiende un poco la situación y lanzan lo que son los cortos musicales animados de Dieguito Maradona y sus amigos. Dieguito Maradona y sus amigos, que está con 2 minas el dibujo de Dieguito Maradona. A mí me parecio genial que la previa Dieguito Maradona y sus amigos está con 2 minas, una rubia y una morocha. No había una pandilla de amigos, sino que eran Dieguito y sus amigas. Bueno, en esos cortos que pasaban en los cortes publicitarios, Dieguito Maradona te contaba sobre cómo había que cuidar el planeta, cómo había que lavarse los dientes antes de ir a dormir. Y también yo traje un clipcito de cómo Dieguito Maradona te decía que hay que hacer la tarea antes de ir a jugar a la pelota. Qué lindo es ver a la barra de Dieguito, todos juntos y felices merendar. Cómo servía la leche, ¿no? Como si fuera un barman. Primero los deberes, después ir a jugar. Bueno,
estos eran un poco lo que era la dinámica de Dieguito Maradona y sus amigos, duraban nada, 20 segundos. Eran muy cortitos. Pero al mismo tiempo, bueno, el sponsor era Bagley y dicen, che, tenemos la marca, vamos a cosas de merienda de chicos, los productos. Y lanzan unas galletitas, Dieguito Maradona, que tenían la forma de Dieguito en cada una de las galletitas, y lanzan el producto más popular, seguramente, como es la golosina más popular, que es el alfajor Dieguito Maradona, que en ese momento además dicen que se volvió tan popular que pasó a ser el más vendido, que era, en verdad, era el mismo alfajor Bagley, con el envoltorio de Dieguito Maradona, que si lo quieren ver también traje como un clipcito de cómo era la publicidad, cómo te lo vendían, porque todo era musical en ese momento. Es el más dulce, Dieguito es Acompañado de minas dándole un beso a la chica, es como que era todo bastante temático. El alfajor Dieguito Maradona se vende muy bien, decían que era bastante rico. Llega a ser incluso tan popular que en el 88 el Comité Olímpico Argentino lo designa a Dieguito Maradona como la mascota oficial de la delegación argentina para los Juegos de Seúl. De Seúl. Sí. Entonces estamos hablando de un producto que realmente había traspasado y se vendía muy bien y la marca además funcionaba muy bien. Ahora bien, Dieguito Maradona era una cosa, ¿no? El chico que te decía, no, cuidemos las plantas, lavémonos los dientes. El Diego Persona estaba pasando por otras situaciones. Porque en 1991 se produce el primer doping de Diego en Napoli, 15 meses de suspensión y también el conocido allanamiento un mes después en el departamento en Caballito, el de Caballito, es verdad. En el cual la figura de Maradona no pasaba, estaba en todos los diarios, en las revistas, incluso internacionales, envuelta en esta polémica. Fisbein dice, che, mantengamos los productos porque la gente va a comprarlos pensando que con esto lo ayuda a Diego. También porque cobraba regalías, ¿no? Claro. Por la venta de esos productos. Sin embargo, se decide dar de baja a Dieguito Maradona y sus amigos. No se sigue emitiendo. También se dan de baja los productos del alfajor, de todas estas galletitas. Y la carrera de Diego sigue también bastante ecléctica, ¿no? Porque pasa primero al Sevilla, si mal no me acuerdo, con Bilardo como DT, ¿no? Con Bilardo como DT, sí. En el Sevilla. Después tiene un breve paso por Newell's Old Boys, Mundial 94, también con el caso de doping y la enfermera. Dieguito pasa a ser director técnico antes de retirarse por Mandillú, por Racing, hasta 1995, cuando se produce su regreso a su querido Boca Juniors, el querido de él, no mío. Entonces, gallinas, por supuesto. Entonces, es evidente. El desapego, el desapego con el que haces esta columna. No, bueno, incluí bastantes veces el escudo de Boca, me parece, y ahora viene también una foto con la camiseta de Boca, así que me parece un esfuerzo bastante grande que estoy haciendo. Muy buen escudo, digamos, vos que sabés de marketing, esas cosas. No, a mí me gusta, esta camiseta es buena, Parmalat, y el corte... La que era muy bien azul, que no le prendió el azul y le quedó amarillo. Sí, además Parmalat, que en ese momento estaba en modo sponsoreo de equipos Palmeiras en todos lados. Obviamente una estafa era el Parmalat. Bueno, sí, era una mega estafa contable. Pero bueno, Diego vuelve al fútbol argentino, debuta en esa apertura del 95 y deciden que reflotar Dieguito Maradona, esta vez de la mano de Giorgalos. Lanzando de vuelta, por supuesto, el producto más popular, el alfajor. Por ejemplo, lanzan el naranjú a chupar. A chupar, dicen. Con el naranjú de Dieguito Maradona. Bastante vigente para el Diego 2010, ¿no? Sanísimo el naranjú. Sí. No, además, bromatología, ¿no? Qué bronca le tengo a esos archivos de film, le tengo una bronca. ¿Sí? Y porque te mandan YouTube todo eso con esos la marca de agua. Sello de agua, sí, bueno, también yo pienso no tendría acceso a todo ese material de archivos si no fuera por ellos. Pero bueno, estaba por todos lados. Lanzan el alfajor de vuelta a Dieguito Maradona, pero con una particularidad, porque a Juan Miguel Giorgalos, el hijo del fundador de la compañía, de los creadores de Mantecol, se les ocurre hacer estos medallones, estas monedas de Dieguito Maradona, que vos abrías el alfajor y te decía ahí si la ganaste o no, y podías ir a canjearla al kiosco. ¿Sabés qué? No sé si alguno tiene estas monedas. No. En Mercado Libre se venden a 10 lucas. ¿Sí? Sí, entre 6 y 10 lucas.
Estuve a nada de comprarlo. Y son bastante baratas. Sí, No, sí. no te las llegues a comer porque... No. O sea, podrían ser un poco más caro, pero también no sé cuántas hay, la verdad. A mí me parece un producto ¿Son de bastante chocolate? lindo. No, las moneditas. Ah, no, es pero una moneda. Es una moneda. Ah, mira, no de sé plata. cuántas hay. Compralas, sí. Sí, 10 luquitas. Jueguito, inglesa. Sí, palomita, había otra. Sale, por ejemplo, en esa época también Dieguito Phone, ¿no? Época de los 0600, en la que te decían, 0600. vos llamá y respondés preguntas sobre Diego y podés jugar un partido por teléfono. ¿Cómo se juega un partido de fútbol por teléfono? Muy Eso bueno. No sé no sé qué chantada te deben haber hecho Sí, para que vos estés 10 imaginación, minutos sí, ahí sí. en el teléfono. Qué maravilla. Cuestión, esto es 1995, 1996, nuevo auge de Dieguito Maradona, pero otra vez un volvemos pero, a la los puta. problemas. Bueno, Giorgalos en esa época estaba con bastantes líos, lo que es efecto tequila, deudas, concurso de acreedores, que terminan un poco con lo que es la crisis de Giorgalos, que lo lleva a vender el mantecol, ¿no? Principio de 2001 me parece que fue. Entonces, en el interín, en esos años, la marca Dieguito Maradona termina, se finiquita va ahí. el alfajor, se van todos los productos. No obstante, ¿qué pasa con esa marca? ¿Está vigente? ¿No está vigente? Bueno, me fijé Matías Morla. en una de mis páginas favoritas, que es el INPI. La marca Dieguito Maradona estuvo a nombre de Jorge Fisbein hasta 2005, donde Claro. se venció el registro. Igualmente después, lo más probable es que Matías Morla Sí. te venga a buscar, porque De tener él tiene- registrado Diego, Dieguito, del otro Maradona, 10, Maradó. Sí, desde en 2015 él creó la sociedad Satvica, supuestamente a pedido de Diego, para tener todo el registro de La las marcas mano de desde Dios. Maradona, la mano de Dios, el 10, Diego, Diegol, etcétera. Eso, después de la muerte de Diego en noviembre de 2020, Morla dice que se la pasa a sus hermanas, a las hermanas de Diego, a Rita y a Claudia. Ellas son las que autorizan, por ejemplo, el alfajor Maradona, que quizás algunos lo ven en algunos kioscos. Mirá. Eso está autorizado por las hermanas. Pero ¿Existe ahora? Mirá. sí. Maradona igual Habrá es. salido hace 2-3 años, justo inspirado en la camiseta del 94. Pero ahora, después de la muerte de Diego, los hijos hicieron un reclamo en la justicia porque dicen, che, está bien, vos ahora tenés el registro con todas las marcas, con Sí, esta pero no. sociedad, pero con nosotros como herederos tenemos que tener la administración o el control de esos Claro. registros. Hubo una disputa judicial, primera instancia, sobreseídos Morla y su socio, pero hace poquito, en septiembre de 2025, salió este nuevo fallo después de la apelación, en el cual procesan a Morla, a su socio, y a las hermanas de Diego, a Morla como autor y a las hermanas de Diego como partícipes necesarios por defraudación y administración fraudulenta, justamente por el uso de estas marcas, porque estaban autorizando también a salir nuevos productos. Entonces veremos un poco cómo se produce ahora, qué pasa con la marca Maradona, que ha tenido varios juicios. Me acuerdo uno con el FIFA, con el Sí, EA sí, Sports, claro. por ejemplo, por el uso de su marca, porque había un ñato que había autorizado la marca, después dijeron, che, vos no tenés ningún tipo de autorización. Pero bueno, ahora los hijos han autorizado hace poco a una empresa sueca, por ejemplo, para hacer productos Maradona. Sin embargo, para mí no va a haber nada tan icónico, tan nostálgico Sí, y tan sí. argentino como el alfajor Dieguito Maradona, y esa fue su historia. Impresionante. Vamos para la mesa.